Hola, bienvenidos al día 240 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Ungido por Dios. ¿Te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? La unción no es solo para algunos líderes cristianos, especialmente a los que tienen que predicar. Es para todos nosotros. ¿Sabes que esta unción te da poder sobre el pecado, la tentación y el mal? ¿Sabes que esta unción te da un acceso especial a Dios en alabanza y en oración? ¿Sabes que esta unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Todo esto es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, Él es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando firmas un contrato de preventa de una casa suele acompañarse con un depósito que no solo garantiza la operación de compra, sino que también es parte adelantada del pago. En palabras de The Message, Dios por su Espíritu nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro de lo que Él ha destinado que se cumpla. Al darte el Espíritu Santo, Dios te ha dado ya este depósito por adelantado de lo que un día recibirás plenamente. ¿Qué significa en la práctica esta unción del Espíritu Santo? Salmos 103 del 13 al 22. Vamos a leerlo. Les recuerdo que estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados, recuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Dice el comentario a esta sección. Experimenta el amor paternal de Dios por ti ahora. En cuanto nuestros hijos nacieron, Pipa y yo sentimos un desbordante amor por ellos que continúa hoy en día. Ese es el instinto natural de todo padre. Sentimos un amor profundamente arraigado por nuestros hijos que no se basa en sus logros o desempeños, sino simplemente en quiénes son. Así es como Dios te ama y aún más que eso. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. ¿Has sentido alguna vez el amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuán profundamente te ama, más de lo que ningún progenitor ama a su hijo? ¿Has experimentado cómo se derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo? Dios quiere que experimentes ese amor paternal ahora mismo y que sepas que continuará para siempre. David parece ver un destello del hecho de que este amor no es algo solamente para esta vida, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Dice la oración: alaba, alma mía, al Señor. Te alabo, Señor, por tu sorprendente amor y compasión hacia mí, aún más grande que la compasión de ningún padre por su hijo. Gracias porque me has ungido y has puesto tu espíritu en mí, tu espíritu en mi corazón, para que pueda experimentar ese amor ahora mismo. Segunda a los Corintios 1, del 12 al 22. Vamos a leerlo. Dice así: para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios.
Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que lleguen a comprender todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes en el día del Señor. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Vamos a leer el comentario. Dice, experimenta las promesas de Dios ahora. ¿Te das cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios. Por el Espíritu Santo, Dios ha puesto su sí en nosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hubieran sido subrayadas y reafirmadas en Jesús. Como explica San Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz y conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. En Cristo disfrutarás para siempre el amor de Dios que es eterno. Como explica San Pablo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es el mismo Dios que ungió a Pablo y a los corintios. No son ungidos solamente un cierto tipo de cristianos. Sabemos que a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Lo que es tan sorprendente es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Estás ungido por el Espíritu Santo igual que yo. El Espíritu de Dios que vive en ti como garantía también es quien te da su unción. Para comprender lo rica y hermosa que es esta promesa, necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento. Oramos. Señor, muchas gracias porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Cristo. Gracias porque me has ungido con tu sello de propiedad y has puesto tu Espíritu en mi corazón como garantía de tus promesas. Segunda de Crónicas 29:1 al 31:1. Dice de la siguiente manera. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Levitas, escúchenme, conságrense ustedes y consagren también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel.
Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de ruina y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, les sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amisai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Emán, Jehiel y Simi. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se consagraron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos impuros que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a consagrar el templo del Señor el primer día del mes primero, y al octavo día ya habían llegado a la entrada del templo del Señor. Para completar la consagración emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: «Ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan consagrado con sus utensilios. Además, hemos reparado y consagrado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor». El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los oficiales de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 novillos, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda para el perdón por el pecado del reino, del santuario y de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes sacrificaron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como un sacrificio para obtener el perdón por el pecado de todo Israel. Pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, liras y arpas, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandamiento lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf, el vidente, habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: «Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias.
Así que la asamblea llevó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que dispusieron su corazón llevaron holocaustos. Llevaron 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas y cabras. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar todos los animales para el holocausto, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran consagrarse, pues los levitas habían sido más diligentes en consagrarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la gracia de los sacrificios de comunión y de las ofrendas líquidas para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los oficiales y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían consagrado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no celebraban como está ordenado. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes, que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los entregó a la ruina, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados, sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tentados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a estas tierras. El Señor su Dios es misericordioso y compasivo. Si ustedes se vuelven a Él, jamás lo abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés de ciudad en ciudad hasta llegar a la región de Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los oficiales, conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo de Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, compungidos, se consagraron y llevaron holocaustos al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos, conforme a lo ordenado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y estos la rociaban. Como muchos de la asamblea no se habían consagrado al Señor, para llevarlos a cabo, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con los que transgredieron la ley. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: Perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas del santuario. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías
Felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, obsequió a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas y cabras. También los oficiales regalaron 1000 terneros y 10,000 ovejas y cabras. Y muchos más sacerdotes se consagraron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado desde Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta como esa. Después, los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie, bendijeron al pueblo y Dios los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó la fiesta, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. También derribaron por completo los altares paganos en las colinas y los demás altares que había en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de esto, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Vamos a leer el comentario de esta tercera lectura. Dice lo siguiente: experimenta ahora la unción de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos estamos ungidos con una unción real, sacerdotal y profética. ¿Qué significa esto en la práctica? Unción real. Tienes una unción real para la batalla contra la tentación, el pecado y el mal. Ezequías era el rey ungido. El rey tenía que liderar al pueblo en sus dificultades y sus batallas. Ezequías era un buen rey. Se levantó muy de mañana y reunió a los jefes de la ciudad. Restauraron el templo y celebraron la Pascua, deshaciéndose de los falsos ídolos. Ezequías los invitó: no sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor. Sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El padre Raniero Cantalamessa escribe que la unción real significa que el Espíritu Santo urge a Jesús y la Iglesia en su lucha contra Satanás. Todos tenemos esta unción real. El Espíritu Santo nos exhorta a cada uno a batallar contra la tentación, el pecado y el mal. Puedes clamar al Espíritu Santo para que te ayude cuando seas tentado, sabiendo que Él vendrá a tu lado y te dará la fuerza para resistir. Unción sacerdotal. Tienes la unción sacerdotal para orar y alabar. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y en particular en este pasaje, fueron ungidos para ser mediadores entre Dios y los seres humanos. Vemos aquí que hacían sacrificios de todos, corderos, cabras y demás. Derramaban la sangre de los novillos y los corderos sobre el altar, imponían sus manos sobre las cabras y las sacrificaban. Aquella era la ofrenda de expiación por los pecados. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Jesús cumplió esta unción sacerdotal muriendo como el Cordero de Dios cuya sangre fue derramada para quitar nuestros pecados. Aquel fue el único y definitivo sacrificio por el pecado. Hay otro sentido en el que la unción sacerdotal nos viene a nosotros, la Iglesia. Hemos recibido la unción sacerdotal de Jesús. Ustedes son real sacerdocio, dice 1 Pedro 2:9. El Espíritu urge a Jesús y a la Iglesia a orar. En tus oraciones ante Dios tienes un ministerio sacerdotal como intercesor en favor del pueblo. Unción profética. Tienes una unción profética para
contar las buenas noticias de Jesús. El cronista se refiere a Natán el profeta y dice: este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos para anunciar la palabra del Señor. El Espíritu ungió a Jesús en su bautismo para predicar la buena noticia a los pobres. El mismo Espíritu Santo te unge para anunciar sus palabras hoy. Tú tienes esa unción profética. La iglesia es el agente de Dios para anunciar, La iglesia es el agente de Dios para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Cada vez que le cuentas a un amigo acerca de Jesús, lo invitas a Alfa, por ejemplo, o lo invitas a tu iglesia, o le hablas acerca de Jesús, de alguna manera estás hablando a su vida, estás poniendo en obra tu ministerio profético. Oramos: Señor, ayúdame hoy en la batalla contra el pecado. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Ayúdame a ejercer la unción real en la batalla contra el pecado y el mal. Ayúdame también en nuestra unción sacerdotal de orar y alabar. Ayúdame a ser más fiel a la hora de orar por los demás. Ayúdame en nuestra unción profética. Ayúdame a llevar la buena noticia a los pobres, a sanar a los que tienen roto el corazón, a proclamar la libertad para los cautivos y a traer el aceite de la alegría que viene del Espíritu Santo a aquellos que se lamentan y están desesperados. Pipa añade sobre el Salmo 103:16: sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. La vida pasa demasiado a prisa, igual que nuestras vacaciones. Pronto no serán recordadas, pero lo bueno es que Dios es eterno. Hasta aquí llega el día de hoy en nuestro devocional. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. También puedes compartir este devocional con alguien que crees que le va a ser de bendición. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.